Muy bien. Tenemos para hoy, como lo anuncié en el flyer, el análisis de la causa raíz de los males de México. ¿Y a qué me refiero como causa raíz? Probablemente algunos de ustedes ya lo sepan y lo hayan pensado, pero la exposición que voy a comenzar a hacer hoy es atronadoramente estridente. No porque mi voz sea estridente, sino porque el contenido de lo que voy a denunciar es estridente en grado extremo. Y me voy a referir entonces a la causa raíz. ¿De qué? Bueno, pues de que no hay medicinas en la megafarmacia, que surten 5 recetas al día cuando mucho, que no hay pasajeros en el AIFA, en el aeromuerto, que Dos Bocas no refina ni un solo litro de gasolina, que el Tren Maya está paralizado. ¿Y saben cuánto suma la deuda contraída por el gobierno del malo para poder echar a andar sus caprichos? Conservadoramente, 2 billones.2 billones de pesos. No millones, no 2.000 millones, no 20.000, no 200.000 millones. 10 veces más. 2 billones de pesos. Cada niño al nacer en México ya tiene una deuda de 107.000 pesos. Obviamente la vamos a tener que pagar entre todos en los próximos 50 o 60 años. Preguntas al terminar. Eh, ¿De dónde viene toda esa destrucción? Porque cualquiera podría pensar, bueno, que este MALO es bruto, es estúpido, es un inepto. Y la respuesta es no, no es inepto. Es tremendamente apto para lo que fue contratado y colocado ahí en la presidencia. Así que analizando desde otro punto de vista nuestra otra historia, tenemos que retroceder milenios y siglos para encontrar la causa raíz. Estoy viendo, en compañía de mi esposa, a quien saludo cariñosísima y amorosamente si es que anda por ahí, estamos viendo ella y yo una serie que se llama The Chosen, Los Escogidos. Tiene sus grandes rasgos geniales, tiene cosas excelentes, pero tiene huecos imperdonables. Claro, la voy a terminar de ver para poder hacer un juicio más contundente. Y ya en esa época se nota con suma claridad, estoy hablando de hace 2000 años, se nota con una claridad perfecta el por qué Cristo tendrá que ser crucificado. El resumen de la causa principal de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es que, entre comillas, defraudó a los escribas y a los fariseos, a los príncipes del pueblo de Israel, a sus reyes, a sus dirigentes, a sus líderes, los defraudó con su mensaje de amor y caridad para el adversario. El colmo es cuando él dice, rogad por quienes os persiguen. Eso fue lo que ya nunca le han podido perdonar. Porque tanto el pueblo judío como sus dirigentes estaban sometidos desde hacía siglos atrás a diferentes fuerzas políticas, económicas y militares. En Mesopotamia, en Egipto, en Israel, en todas partes donde había judíos, había opresión contra ellos.
política, militar y económica. Y entonces ellos soñaban con la interpretación terrenal de las famosas palabras de Dios a Abraham: te haré el padre de una gran nación, y sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, y poseerán la tierra. Esta entrega, esta promesa de Yahvé, de Jehová, a Abraham, el padre de Israel, fue interpretada de dos maneras: la manera cristocéntrica y la manera antropocéntrica. La manera cristocéntrica implica el reino que no es de este mundo, el reino en el cual habremos de permanecer por el resto de la eternidad, todos los que reconozcamos con el pensamiento y las obras que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Cristocéntrico. Y la interpretación que le dan los escribas y los fariseos y la mayor parte del pueblo de Israel es antropocéntrica, centrada en el antropos, en el hombre, con H mayúscula. Y esto significa entonces que el Mesías que esperaban era un guerrero todopoderoso que iba literalmente a arrojar al mar a los soldados romanos. Porque ustedes pueden recordar que cuando nace Cristo, gobernaba Judea Poncio Pilatos, el que después, a los 2 o 3 años del nacimiento de Cristo, manda asesinar a todos los niños menores de 3 con la esperanza de exterminar al Mesías, que según él lo iba a destronar. No fue Poncio Pilatos. Por eso es lo que estoy diciendo, Poncio Pilatos. Herodes, fue Herodes. Ah, bueno, Herodes es el de los niños, pero cuando nace Cristo es Poncio, ¿no? También es Herodes cuando nace Cristo. No, cuando, es Herodes el Grande cuando nace Cristo. Herodes Antipas es el hijo y ese fue cuando Cristo ya era adulto. Herodes el Grande. Correcto, gracias por la corrección, Ricardo. Bien, entonces, esta doble visión de la historia, una visión cósmica, una visión universalista, una visión radicalmente oponente la una de la otra, la postura cristocéntrica y la postura antropocéntrica, da origen a lo que podría ser la causa raíz de nuestros males 2000 años después. Da origen a que en el año 43 el rey Herodes, el hijo del Herodes el Grande, y otro señor, eh, Abiud, Abiud, fundan en el año 43 la Sociedad Misteriosa, que es el primer nombre que recibe la masonería, con un fin primordial por encima de cualquier otro fin: el atajar el avance arrollador, imparable prácticamente, del cristianismo. Posteriormente, la fuerza misteriosa se volvió la masonería, con sus diferentes logias, sus diferentes obediencias, pero me voy a referir a la más importante de todas, porque la más importante de todas, que es la francmasonería, franc, quítenle la O, franc no es franco, es francmasonería, de origen francés, es la que finalmente logra instalarse en la gran mayoría de los espíritus occidentales, de los gobernantes de Occidente, desde la Revolución Francesa sobre todo hasta la fecha, para que se vayan cumpliendo los fines, los luciferinos,
los fines diabólicos de la masonería. Así que, como vieron en el flyer, un hombre malo, qué curioso, un hombre, Manuel Andrés López Obrador, un hombre malo, es el que se dedica a destruir la nación que gobierna para poder seguir gobernando sobre las cenizas de la nación destruida. Pues esto pasa. Esto sucede en México, con un altísimo nivel de eficacia y de eficiencia. El gobierno del malo, como está en el flyer, ahí con minúsculas, pero ahorita imagínenlo con mayúsculas, se ha dedicado a destruir la economía, la salud, las comunicaciones, el tejido social, la familia, la vida, las relaciones internacionales y la fe en Cristo de docenas de millones de chairos que han dejado de creer en Cristo para ahora creer en malo. ¿Cómo podemos explicar esta brutalidad? Bueno, pues echándole un vistazo a la doctrina masónica. El documento que voy a compartir con todos cuando terminemos la exposición, probablemente no hoy, el documento se llama Resoluciones del primer Congreso Antimasónico Internacional, celebrado en la ciudad de Trento, no en el Renacimiento, porque ese es el Concilio de Trento. Me refiero a la primera reunión antimasónica internacional, también en la ciudad de Trento, la misma ciudad en donde se celebró el concilio famosísimo, Trento, y donde se hace un análisis formidablemente profundo, maravillosamente elocuente y preciso de lo que es la historia de la masonería moderna, de 1817, 24 de junio de 1817, a la fecha de hoy. La primera cuestión que define el Congreso antimasónico es la siguiente. Vamos a descubrir cuáles son las doctrinas religiosas que han inspirado a la francmasonería. La sección apoyada en la autoridad oficial que ha sancionado las doctrinas contenidas en más de 500 volúmenes, 500 libros de cientos de páginas cada uno, donde han figurado las declaraciones pseudo religiosas y pseudo filosóficas reproducidas de una manera exhaustiva, tenaz, amplísima, por medio de la francmasonería, prácticamente en los 5 continentes, pero sobre todo en las naciones cristianas, con tal de descristianizarlas. Pero vean algo que nunca he dicho en ninguno de mis grupos y también a ninguno de mis alumnos. Lo voy a decir esta noche por primera vez. Y es algo verdaderamente espantoso. Los masones se inspiraron en las doctrinas fálicas. ¿Qué quiere decir fálico? Bueno, fálico viene de la palabra falo, y falo es el órgano sexual masculino. Así que el bastón de mando entregado por Manuel Andrés López Obrador a Claudia Sheinbaum es un símbolo fálico. Es un símbolo sexual de poderío. Todo esto se origina en los antiguos misterios esotéricos de la India, de Persia, de Etiopía, de Egipto, de Fenicia, de Grecia, de los romanos, de los druidas del norte de Alemania y después del cristianismo con las corrientes heréticas de los gnósticos
maniqueos, albigenses, cátaros y otros semejantes. Y también se origina de las supersticiones de los templarios. Y todos ellos se reunieron en el 24 de junio de 1817 para fundar la masonería con su actual simbolismo, para perpetuarlo bajo su nombre del culto de Falo, F-A-L-O, culto fálico, también llamado naturalismo o el culo de la naturaleza. Parece que estoy diciendo groserías, pero no lo son. Es lenguaje masónico. Puesto, denunciado, echado a la luz de las inteligencias no masónicas por personas que se han dedicado en los últimos 200 años a estudiar a fondo este luciferino y satánico movimiento con tal de darnos a conocer el origen de nuestras desgracias. Por eso, la masonería se define a sí misma como una ciencia del naturalismo o ciencia de la naturaleza. Y por eso, por boca de la Gran Logia madre de todas las logias del mundo, está, créanmelo, lo explicaré más adelante en detalle, en Inglaterra, concretamente en la ciudad de Londres. A esa obedecen la inmensa mayoría de las logias masónicas de todo el mundo. Es la logia madre de Inglaterra. Así como el catolicismo tiene su símbolo principal, su mando principal, su basílica principal en el Vaticano, la masonería tiene su simbología principal masónica en Londres, Inglaterra. Y ellos definen que todo masón, sobre todo de los altos grados de la masonería, tienen la capacidad dada por la madre naturaleza, tienen la inteligencia suficiente para poder descifrar los misterios de la naturaleza y controlar sus diversas operaciones y facultades de la naturaleza. Es una especie de poder esotérico absolutista que incluye, por supuesto, la magia negra, el culto al demonio, la adoración a Satanás y a Lucifer y a todas las formas demoníacas que ustedes puedan imaginar. Según la masonería, la capacidad que tiene el masón para encontrar los secretos y develar los secretos de la naturaleza viene de la lux, L-U-X, la luz por excelencia, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Por supuesto que es una herejía eso de decir que la lux masónica ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Es la primer gran mentira. Pero los ingenuos o los malvados o los ignorantes o los imbéciles o las cuatro cosas juntas que le dan su juramento masónico al poder de la masonería, se concentran en lo que ellos llaman la ciencia del hombre. Y se dedican a descubrir la variedad descubrir y entender la variedad de las operaciones de la naturaleza. Y proclaman un hermosísimo sistema moral, ellos dicen hermosísimo sistema moral, velado por las grandes alegrías que da la conquista del poder y que además está adornado con símbolos muy atractivos para los incautos y los perversos que se dejan engatusar, que se dejan enrolar en las filas masónicas. Desde luego, en el caso de México, Felipe Calderón no fue masón, no es masón,
y logró sacudirse hasta cierto punto la influencia de las logias. Pero Fox no pudo sacudirse la influencia. No pudo. Le faltó inteligencia, le faltó valor, le faltó determinación y la masonería volvió a avanzar enormemente con Fox y no se diga con Peña Nieto y ahora ha triunfado en prácticamente todo el territorio nacional con el malhadado mandato del malo que está en el flyer, Manuel Andrés López Obrador. Es curiosa la coincidencia que al buscar yo una lámina para ilustrar el tema que hoy quería darles, aparezca la palabra malo. El malo, el hombre malo, que destruye a su país para poder gobernarlo cuando ya está convertido en cenizas. Bueno, pues eso es lo que está haciendo malo con México. Pero esto viene haciéndolo la masonería desde 1824 con la caída de Iturbide, con la traición que el Congreso masónico le hace a Iturbide. En fin, para resumir en pocas palabras las precedentes o anteriores definiciones, el masón dice que cree en la ciencia del santo nombre de Dios, que cree en la palabra Jehová, pronunciada e interpretada en el lenguaje de las logias, pero aquí viene la barbaridad luciferina, con la expresión HI-HO, que en lenguaje esotérico significa él y ella. Entonces, el dios masónico es él y también es ella. Es una especie de dios andrógino, de dios femenino, pero masculino, de dios masculino, pero a la vez femenino, que tiene los dos sexos en sí mismo y que por lo tanto vigila, ejecuta y realiza el poder generador. Quiero que se queden entonces en resumen con esta idea. El dios masónico es un dios bisexual y al tener los dos sexos es capaz de generar la naturaleza. José Luis pregunta si Baphomet es un dios masónico. Lo es. Es uno de tantos. La segunda cuestión que les quiero exponer es la que se presenta como una cosa primordial ante los que van a ser iniciados en la masonería, y es las relaciones entre la masonería y el satanismo. La masonería es una secta satánica. El satanismo tiene como principal fuente de expresión histórica la masonería. Repito el doble concepto. La masonería es luciferina y el satanismo luciferino tiene en la masonería su brazo visible, mejor armado, más capacitado para el gobierno de las naciones, aunque queden reducidas a cenizas. A esta cuestión se contesta por unanimidad todos los antimasones al analizar cómo empieza la masonería. Bueno, empieza con el aprendiz en los niveles más bajos, en los niveles intermedios es el compañero. Observen cómo la inmensa mayoría de los políticos, cuando hacen discursos y se refieren a alguien, siempre dicen la palabra compañero. Y el maestro, que es el que ya tiene arriba del grado 30 y sobre todo el 33. Y están divididos comúnmente por una necesidad esotérica. Esotérica quiere decir oculta. Bueno, Marta Cecilia hace una aclaración formidable y oportuna
así es como habla Noroña, a quien yo he bautizado como la roña, porque es un sujeto insoportablemente peor que su propio jefe. Yo no sé qué pecado habrá cometido México para tener encima de él un pulpo voraz como Noroña y sus compañeros masones. Ahora bien, la mayor parte de los masones ignoran el significado de sus símbolos, porque el significado de los símbolos masónicos está reservado a los niveles altos, porque los masones de nivel alto consideran que muchos compañeros y la totalidad de los aprendices, vean cómo lo dicen, no están todavía moralmente preparados, ni dispuestos todavía para sostener un comercio físico o sensible con los espíritus de Satanás. No, no me equivoqué. Repito el párrafo. La mayor parte de los compañeros y de los aprendices ignoran el significado de los símbolos porque, según los altos masones, no están todavía moralmente preparados y dispuestos para sostener un comercio físico o sensible con los espíritus, con Lucifer, con Satanás, con Belcebú, con Baphomet y toda la corte infernal. Así que en la masonería existe un vínculo profundo entre los espíritus inmundos y su capacidad masónica para relacionarse con ellos de manera física y de manera sensible. O sea, no es un culto que se rinde en la imaginación, no es un culto que se rinde con el estómago o con el corazón acelerado. Es un culto que se rinde a alguien que se puede ver y tocar, y que es, en una sola palabra, nuestro adversario. El sujeto, el ente más interesado en nuestra perdición eterna. Dicen los críticos del Concilio Antimasónico de Trento, leo literalmente, bajo el punto de vista moral e intelectual, sin embargo, la masonería tiene una relación perfecta con el satanismo, puesto que es una asociación en la que se llama Dios a ella misma. Esto parece una paradoja, pero no lo es. Es como ellos lo dicen. Nosotros somos Dios. Yo soy Dios. Lo escuché personalmente en boca de un amigo al que yo quería muchísimo, hasta que tronamos cuando él me dijo que sí creía en Dios, porque Dios era él. Me levanté de una mesa en el restaurante de Sambors y me fui. De esto hace unos 30 años. No lo he vuelto a ver, ni sé qué ha pasado con él. Ni me interesa. Si acaso de vez en cuando le dedico un Padre Nuestro para que, si está vivo, se convierta, y si está en el purgatorio, salga. Pero era tan tenazmente masón que no creo que se haya arrepentido. Es una, pues, relación física y sensible con el satanismo, porque además se llama a Dios a ella misma, o como lo definía ese falso héroe italiano que tuvo que ver con la unificación de Italia bajo las fuerzas masónicas, de apellido Mazzini, con doble Z. Es la Santa Iglesia de Dios, la masonería satánica. ¿Y quién es Dios? Yo. ¿Y quién es nuestro jefe supremo? Lucifer, a quien rendimos adoración, entendiendo por este Dios a Lucifer, o en su manifestación física como el sol. El sol,
del sistema planetario en el cual vivimos, que es el principio de la generación de la luz universal. En fin, los maestros de la simple masonería, muy distintos por sus símbolos y por sus reuniones, aparte de los aprendices y de los compañeros a quienes no se han explicado los referidos símbolos, pueden practicar, si quieren, el arte hermético. Hermético con H, quiere decir misterioso, oculto, esotérico, de los referidos símbolos. O pueden practicar, si quieren, la misa negra, la magia negra, con el nombre de masonería sacerdotal. Porque con ser maestros son sacerdotes de Satanás. Repito, los masones a partir de cierto grado, posiblemente del 29 o del 30, pueden practicar, si quieren, el arte esotérico de las misas negras, de la magia negra, con el nombre de la masonería sacerdotal, porque con ser maestros se convierten en sacerdotes de Satanás, representado en todas las logias simbólicas por la estrella flamígera. La estrella flamígera es una estrella con multitud de rayos luminosos. Y la estrella flamígera es uno de los símbolos masónicos por excelencia. La tercera cuestión que analizan en el concilio antimasónico está planteada de la manera siguiente. Las doctrinas profesadas, al menos en apariencia, por los francmasones, tienen una profunda relación, todas ellas entre sí, y tienen una identidad, una unidad en torno al reinado de Satanás en este mundo. Para eso trabajan, para el reinado de Satanás en este mundo. Los críticos responden por unanimidad a esto, diciendo que las doctrinas profesadas y practicadas públicamente o secretamente por los francmasones bajo diversos nombres, se reúnen todas ellas en el monismo. Monismo quiere decir una creencia en un Dios único. ¿Cuál es el Dios único de la masonería? El gran todo. A ver, tengo que silenciar. ¿Y quién es entonces el gran todo? A ver, despacito, procuren entenderlo para no tener que repetirlo. El gran todo es el panteísmo idealista, el materialismo, que con el nombre de ciencia positiva o positivismo pretende decir que todo lo que existe es Dios. Se llama panteísmo masónico. Todo lo que existe es Dios. Dios, en el caso del cristianismo auténtico, sobre todo del catolicismo, no es la naturaleza, no es el hombre. Yo no soy Dios. Yo no soy Cristo. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy Dios Padre. El masón sí lo cree al revés. Yo soy Dios y la naturaleza creada por el gran arquitecto del universo, no creada, generada, perdón, por el gran arquitecto del universo que tiene ambos sexos, es Dios. Estas doctrinas, en el lenguaje universal que han adoptado los francmasones, han recibido el nombre de masonería y es ostensible para nosotros, los no masones, y tienen entre sí una íntima relación en cuanto todas identifican el universo con Dios. Todas identifican el universo con Dios. Y todas proceden de la masonería, que es escuela y semillero del ateísmo. Su relación fundamental consiste únicamente en la sustitución del concepto de un Dios creador del cielo y de la tierra y del hombre
o el de un Dios generador del universo que se confunde en un solo todo con su propia generación, al ser hombre y mujer al mismo tiempo. Mayor barbaridad, mayor herejía no he escuchado ni conocido en toda mi vida. Y conste que puedo decir sin afán de exagerar ni de presumir que he podido leer a lo largo de 75 años, desde que a los 5 o 6 aprendí a leer, miles de libros, muchísimos de ellos centenares sobre masonería, pero nunca me había topado con el resumen que hace una sociedad antimasónica en un congreso antimasónico. Es la primera vez que tengo en mis manos un ejemplar tan valioso como este. Esta sustitución de nuestro Dios verdadero, nuestro Dios trinitario, que realiza la masonería, en vez de la Santísima Trinidad, colocan al Dios arquitecto del universo. Pero el arquitecto supone la preexistencia de una materia sobre la cual el arquitecto va a ejercer su arte y aplicar sus instrumentos para hacer una obra. Entonces, Dios no generó la creación, como lo decimos los católicos, de la nada. No. Dios generó el universo tomando una materia preexistente, como lo hace un arquitecto que toma cal, arena, cemento, ladrillos, acero, cristal y construye con elementos preexistentes una hermosa o una horrible mansión, o un rascacielos, o una catedral, o un antro. Entonces, Dios para el masón no es un Dios creador del universo, es un arquitecto que se valió de la materia preexistente para hacer al hombre como hoy es el hombre y para hacer el universo como hoy lo podemos contemplar. Y entonces, la materia preexistente, ¿de dónde viene? Siéntense y agárrense. La materia es eterna. Ya estaba. La materia es eterna. Obviamente, esto es una expresión absurda, paradójica en su misma expresión e imposible, tan imposible como lo es en pensar un círculo cuadrado. ¿Por qué la materia no puede ser eterna? Por una razón que nos da la astrofísica moderna. La materia se consume. Toda materia en el universo arde a temperaturas incluso de centenares de millones de grados centígrados, como en las grandes constelaciones, como en las grandes estrellas. Hay estrellas que son millones de veces más grandes que el Sol. Y hay estrellas que son millones de veces más grandes que las estrellas que son millones de veces más grandes que el Sol. Están en otras galaxias, pero todas tienen en común algo. Todas arden y se consumen. Al arder y consumirse, la materia no puede ser eterna. La materia comenzó y así como comenzó, habrá de terminar. A menos que, como lo creemos racionalmente los católicos, después de la venida de Cristo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y probablemente Dios decida conservar su creación material para que el hombre salvado, el hombre muerto y resucitado en gracia, pueda disfrutar en cuerpo y alma de la creación divina del universo completo. Será pues nuestro patio de recreo, la creación. Pero hay que entender la diferencia. El arquitecto masón toma una materia preexistente, que según ellos es eterna. Y para el católico que cree en Dios verdadero, Dios creó la materia a partir de la nada. Entonces la materia tiene fecha de arranque, de aproximadamente hace
14,000 millones de años. ¿Y cuál es la cuarta cuestión, la más importante de todas? La cuarta cuestión que analiza el concilio antimasónico. Después de una larga discusión, este concilio resolvió por unanimidad que el fin principal de la masonería es la destrucción universal de los órdenes físico, intelectual y moral. Repito, el fin último de la masonería es la destrucción universal en los órdenes físico, intelectual y moral. ¿Qué podemos incluir en el orden físico? El dinero, la salud, la geografía, las carreteras que están hechas un asco, los muertos del narcotráfico, el tráfico de drogas, son entidades, son fuerzas que están destruyendo el orden físico, el orden biológico. Pero además tenemos la destrucción del orden intelectual. La destrucción del orden intelectual consiste en algo muy sencillo de decir y terriblemente complejo de realizar. Consiste en llamar bien al mal y en llamar mal al bien, como hoy ocurre, sobre todo desde el bulto de Palacio Nacional. Como cuando ayer, después de que los periodistas le presentan las últimas 100 masacres, todas ellas en el reinado de este reyesuelo, y dice, en México no hay nada de qué preocuparse, todo está bien. Y además con su risa sarcástica y burlona. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista masónico está bien. Entonces no está mintiendo, está diciendo lo que él cree. ¿Y qué es lo que él cree? En la destrucción física de México, en la destrucción intelectual de México y en la destrucción ético-moral de México. Y le está saliendo requete bien. Por eso dice invariablemente, vamos requete bien. Y por eso la Shitbaum, entiendan mi juego de palabras, va a prolongar la carrera destructiva en el plano físico, intelectual y moral. A menos que, de alguna manera que no alcanzo a concebir, pudiéramos impedírselo. No creo que aunque ganara Xóchitl, su triunfo le fuera reconocido. No estamos en presencia de una persona normal, de un ciudadano no más de este país. Estamos en presencia de un jefe máximo, de un sacerdote masónico, que adora a Lucifer, que obedece a Lucifer y que por lo tanto va a procurar no soltar el mando por ningún motivo y desde ningún punto de vista, sino perpetuarse en él a través de su clon vestido de mujer, que es la Shitbaum. En el orden físico o de la existencia, aclaro, la destrucción sobrevendrá y está realizándose porque la masonería ha divinizado la muerte o la destrucción universal, sustituyendo la Santísima Trinidad Católica por la Trinidad India de un Dios, Shiva, Brahma y Vishnu, que es destructor y regenerador, representado por su triángulo y realizado en el cosmos por el principio universal de que todos unidos en la muerte podemos volver a resucitar, mejor dicho, a reencarnar. El malo cree en la reencarnación,
Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos y sabemos de la resurrección, no la reencarnación. El masón cree en la reencarnación. Y por eso los francmasones, de una manera alternada, sucesiva y constante, llevan a la práctica la destrucción física, la destrucción intelectual y la destrucción moral de la raza humana. Pero con un eslogan con el cual termino mi exposición. El eslogan masónico por excelencia es la lucha por la vida, la revolución perpetua y el progreso indefinido. Repito, el lema masónico por excelencia llevada a la práctica por los masones con gravísimo daño para la sociedad humana de todos los rincones de la Tierra, tiene los nombres capciosos, especiosos, tramposos y malevolentes de la lucha por la vida. Falso. No es la vida como la conocemos nosotros. No es la vida del nonato. No es la vida humana sobre la tierra. Es la vida de la raza luciferina, de ellos. La revolución perpetua contra el orden natural creado por nuestro Dios Padre Todopoderoso, la revolución perpetua contra él y el progreso indefinido prometido por Lucifer cuando le dice a Cristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Sí, Lucifer les está entregando a la raza masónica todo el poder, toda la banca, todas las armas, todas las economías, todas las conciencias, todas las fuerzas políticas, todas las universidades, todas las escuelas, todas las naciones, para lograr la revolución perpetua y el progreso indefinido bajo el mando de Lucifer. En la próxima sesión del viernes de la semana que entra, vamos a ir analizando cada una de estas tesis en detalle, relacionándolas con los sucesos más dramáticos y más definitorios de nuestra historia de México. Porque recuerden, estamos analizando la otra historia, la que nunca te han contado y la que nunca nadie, aparte de su servidor, les va a contar. Claro, podría ser que alguien ocupe mis zapatos cuando yo me muera y pueda continuar con mi obra. Pero por el momento no conozco a otra persona. Si bien Agustín Laje y Nicolás Márquez se acercan, esto que acabo de leer, difícilmente creo que ellos lo hayan leído. Espero que me escuchen y tengan la curiosidad de conseguir este libro que se llama, como se los expliqué, Resoluciones del primer Congreso Antimasónico Internacional celebrado en Trento, donde se analiza en detalle la doctrina masónica. Bien, pues con esto termino mi exposición de hoy y comenzamos, como siempre, con sus preguntas, aportaciones, dudas, comentarios y todo lo que quieran decir.